¿Qué tal, queridos cibernautas? Estamos en una nueva edición del Cartero Llama A. Y déjenme contarles que en la Escuela de Periodismo Antigua nos señalaban que no tenemos que ser autorreferentes ni tenemos que ser protagonistas. Pero me voy a permitir una licencia, voy a ser autorreferente. Cuando era un adolescente, 14, 15 años, y jugaba no jugaba, entrenaba en las divisiones inferiores del Everton. No jugaba porque era muy malo. Íbamos al estadio fin de semana por medio. Y a mí me gustaba llegar temprano. ¿Por qué? Porque veía los preliminares. Y en esos preliminares lo vimos jugar. Y con mis compañeros decíamos, ese flaco de zancadas largas va a llegar lejos. Y llegó lejos. Llegó al primer equipo, llegó a los equipos de Santiago, a los grandes, llegó a la selección, tuvo una carrera brillante como jugador y después como entrenador. Ahora es un verdadero formador de entrenadores, aunque a veces predica en el desierto. Pero dejemos que Roberto Mario lo presente oficialmente. Roberto Mario. Hoy día, en diferencia de los... Se nos fue Roberto Mario. A ver, algo está pasando ahí. Vamos a cortar, vamos a finalizar. No voy a hacer un palmarés. Puedo decir hoy día de política, podemos hablar de literatura, podemos hablar de la pintura, que también es algo que hoy día lo tiene muy apasionado, y también vamos a hablar de fútbol en cancha como técnico, y hoy día más bien como un crítico de la especialidad. Tengo el agrado de invitar al Cartero Te Llama a Leonardo Iván Vélez Díaz, el Pollo Vélez. Pollo, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Gusto escucharte. Buenos días, Roberto Mario. Buenos días, Ernesto. Bueno, feliz de estar en un espacio para conversar de todo, porque el fútbol no lo es todo en nuestra sociedad. Y lo que hemos convivido con otras manifestaciones, con otras disciplinas, bienvenido sea, pues, empezar a hablar, no como un experto, pero sí como digamos, un novato que siempre quiere aprender. Y esa es la idea que yo he tenido siempre en mi vida. Siempre mi padre me dijo, acércate a la gente más inteligente que tú para aprender. Y ese consejo lo tomé, pero a sangre y a fuego, durante todo el transcurso de mi vida, hasta estos años que ya tengo, como para poder entrar en el plano que ustedes quieran. En ese contexto, Leonardo, vamos a ir bien atrás, bien al origen, antes del profesionalismo, porque nosotros tenemos información que por Cajú, por el Club Atlético Juventud Unida, donde usted jugaba en Valparaíso, ahí en su barrio, Barón, enfrentó una vez a la sección de Valparaíso donde estaba Elías, cuando eran todavía jugadores novatos, eran muchachos que jugaban al fútbol, pero no se imaginaban la proyección que ustedes iban a tener, ¿o no? Claro. Tú te recuerdas la época de la juventud plena, esa de los 16 años. Y a mí me tocó ser seleccionado del Cerro Barón. Elías Figueroa jugaba en la Asociación Valparaíso y un personaje que después entró en el fútbol, que defendía la selección de Viña del Mar, Reinaldo Sánchez, el ex presidente de Santiago, hoy día presidente de Santiago Wander, ex presidente de la ANFP. Esa era nuestra juventud y nos enfrentamos, como tú dices, Roberto Mario, en un campeonato clasificatorio de ANFA, para ir al Campeonato Nacional de Arica, donde recién se había terminado el Estadio Carlos Timbo, donde recién todavía estaba la atmósfera de esa hazaña de Chile cuando le ganó a Rusia ya con un gol de ese golazo de Leonel Sánchez que Yachín no lo pudo detener. Entonces, esa es la época a la cual tú te refieres. Muy jóvenes, yo jugaba en la reserva de Santiago Wander, Elías también jugaba en la reserva de Santiago Wander, teníamos una reserva que le ganaba al primer equipo, pero podíamos acordar del Colomín Becerra, que era un centro delantero. Y bueno, y
Y esa etapa era muy linda, en la que tú dices, con sueños, pero uno no pensaba en ir más allá. Todo uno quería, y esto lo voy conversando después, la única aspiración mía para llegar a jugar fútbol profesional era entrenar y jugar en una cancha de paz. Porque yo venía de la cancha de la Laguna, del Cerro Barón. Y si me apuran un poquito, de la cancha Ercilla, donde jugábamos 7 contra 7, donde era un fútbol más reducido. Y donde ahí aprendí mucho. Lo que significa jugar al fútbol rápidamente, aguantar la pelota, evitar las patadas y todo eso, porque eso es lo que te permite el espacio reducido. Bueno, esa es la historia. Y Hay ahí otra anécdota muy, hay otra anécdota muy sabrosa, Leonardo, antes de entrar en otros temas. Cuando usted estaba en la reserva del Everton, yo, hincha evertoniano, lo miraba desde la tribuna, y por ahí la contó usted que lo llamaron, le dijeron no jueguen más en este partido porque vas a jugar por el primer equipo. Y algo pasó ahí que demostró a veces la irresponsabilidad directiva, ¿no? ¿Cómo fue eso? Claro, mira, yo jugaba por la reserva de Everton con 17 años recién cumplidos y estaba jugando un partido excelente, incluso hizo un gol de chilena. Y el primer tiempo termina y en el camarín llega el entrenador ayudante, no me acuerdo quién era, de José María Loguido o de Daniel Torres, y que dicen que Leonardo no juegue el segundo tiempo porque lo quieren poner para el primer equipo en el partido de fútbol. Entonces, yo dije, pero ¿cómo? Si ya he jugado ya 45 minutos ya por la reserva. Habría sido un hecho inédito, ¿eh? Si es que, ¿qué impidió eso? Que un dirigente bajó y dijo, no se puede, porque a Leonardo Belli no lo impidimos este año en los registros de la antigua Asociación Central de Fútbol. Así que eso fue la historia. Buena historia. En su trayectoria, Leonardo, saltando un poquito, avanzando más rápido en el tiempo, hay 6 títulos. Hay 6 títulos de campeón, 4 con Colo-Colo, 2 con Unión. Le faltó el de Everton. Sí, lamentablemente la época mía de Everton no era una institución, hablemos, sólida como ahora, económicamente. Teníamos un muy buen equipo, practicábamos un fútbol, pero de calidad. Sí. Siempre se decía el fútbol galano, el fútbol técnico de Everton, y el fútbol de fuerza y de garra y de ímpetu de Santiago Wander. Así se catalogaban los equipos antes. Entonces, lo mismo pasaba en Serena, en Coquimbo. Coquimbo era más esfuerzo, más empuje. La Serena jugaba un fútbol más pintado. Bueno, nunca pudimos. Lo que no hicimos con una delantera, pero maravillosa, que yo creo que no se volvió a repetir. Salimos, creo que quinto o sexto del campeonato. Y fue tal buena esa actuación que Daniel Escudero, que era nuestro centro delantero, salió goleador de su campeonato. Incluso fue llamado a la selección chilena. Con 24 goles. 24 goles, claro. Entonces, era producto más que nada del un trabajo que hacíamos por la derecha, Pedro Lancide, y yo por la izquierda. Éramos desbordadores, hacíamos mucho centro, y el negro llegaba y la metía adentro, tenía muy buen disparo a media distancia. Manuel Roja, que era un eximio volante, un número 8 que jugaba también, que venía del Cerro Rondita, parece. De Santa Inés. No parece. ¿Ah? ¿Qué cerro? Una De Santa Inés, en Viña. No, y no era de Valparaíso. Ah, ya. Era Yelcho de parece. Santa Inés. ¿Ah? Si no me equivoco, venía de la Yelcho, sí, del Club Yelcho. Exactamente. Y bueno, teníamos un número 10 que era Doldán, y después tuvimos a Rodolfo Berlioz en la Atlético. El compañero Doldán y después Begón. Pero muy buenos cabeceadores. Una delantera, pero que dábamos clases en cualquier parte, pero teníamos una defensa que era un poco débil. Y nosotros íbamos 4 goles, nos iban 5. Entonces, teníamos muy buenos arqueros, el negro Contreras y Anderson Aguilar. Pero ese era Everton de aquella época, no era un equipo grande, no era un equipo que hoy día se puede decir en términos monetarios, financieros.
No éramos grandes como por ejemplo la U. Roberto. Sí, yo quería ir ya, Leonardo, a la selección. Ya, bueno, usted tiene dos finales de la Copa Libertadores, que es un wiki de 10 años, como dijo usted, y la Sudamericana es un navegadito. Bueno, después de esas dos finales con Colo-Colo y Unión, está el partido de Moscú para la eliminatoria para el Mundial del 74. Vamos a cumplir 50 años de ese partido. Es un misterio. Quizás para mí no tanto porque un hermano de mi padre, periodista del Mercurio, fue el único periodista chileno que estuvo allá. Entonces, él nos trajo una visión de lo que había sido el partido. Y yo quería aquí como... Me llama la atención y me sorprende mucho, Leonardo, es que el único jugador que haya destacado en ese partido haya sido Elías Figueroa. En circunstancias que tengo entendido que Juan Olivares, creo que faltaban 2 minutos para terminar el partido, pegó una tapada abajo a un vertical, que esa podía haber sido la gran jugada del partido o el gran jugador del partido, porque a veces basta una jugada y se convierte en el crack, en el héroe de la jornada. Pero yo digo, usted, por ejemplo, que tenía que cuidar su banda con el Chino Aria, que no los deportaran por ahí, no les metieran pelotazos, por el otro lado Caselli con Machuca. Es tan así, fue tan extraordinaria la actuación de Elías como para que el resto no haya parecido destacado, porque ustedes cumplieron una función específica, un esquema, retroceder, esperar y contragolpear si se podía, ¿o no? Sí, mira, cuando un entrenador planifica un partido de esa naturaleza, con una Unión Soviética que era, pero prácticamente era una potencia en Europa como selección, lo mismo pasaba con la República Oriental de Alemania. Eran selecciones potentes, bajo dictadura, bajo sistema comunista, etcétera, etcétera. Le daban mucha importancia al deporte, como propaganda para ese sistema. Bueno, ese partido lo planificó el Zorro Ramos para jugarlo al contragolpe. Pero había un antecedente que lo cumplimos al pie de la letra. Ellos tenían punteros muy rápidos y que hacían muchos centros laterales. Como tenían una envergadura grande, ellos entraban y hacían muchos goles de cabeza. Felizmente teníamos nosotros dos defensores, Elías y Quintano, de buena estatura internacional. Pero para ellos, para todo defensa central, es mucho más fácil, como te diré, adoptar centros frontales que centros laterales. Porque los centros laterales de las bandas, cuando te ayudan a un lateral, ya se desarma toda la defensa y tú vas corriendo hacia tu propio arco. Por eso que a veces hay muchos autogoles. Cuando va un defensa central a anticiparse un centro, en esa anticipación defensiva, la meten en su propio arco. Entonces, ¿cuál es la misión? No interno, el Chino Aria más el Loco Páez hacían un triángulo para empezar a obnubilarle la vista a esos que tenían que ganar la línea de fondo, por el lado derecho, el lado izquierdo mío. Por el lado izquierdo, tanto Juanito Machuca, Rubén Rodríguez Vega y el Negro Bombada cumplían la misma función. Por el medio estaba Chamaco Valdés. Cuando venían por el medio, obviamente Juan Rodríguez y el Loco Páez se pegaban al medio y ya dejaban las bandas. Ese fue el trabajo, digamos, el trabajo sucio. Porque creo que se nota como leyenda Elías Figueroa, porque tenía su prestigio, su mérito, era muy buen jugador, pero ese trabajo fue producto del trabajo colectivo. El sacrificio. Nosotros sacrificamos nuestras cualidades como un primeramente de ataque para ser un defensivo. Y eso es lo que yo dejo en mi libro, lo dejo escrito, lo dejo en claro, de que sin restarle mérito, los jugadores fueron Alberto y Elías, y a Juanito Olivares era un arquero bajo, no tenía arquero como los que vemos hoy día comúnmente en el fútbol mundial, en el fútbol sudamericano. Entonces, Juanito Olivares tenía muy buena saltabilidad, tenía muy buenas reacciones y sobre todo ubicación.
Pablito Clave no era espectacular, de lugar de Pablo Juan, no, él tenía muy buena educación. Bueno, para qué decir, el saco con el pie, ¿Estáis era por ahí? mejor. De Claro, contrapique. estáis por ahí, claro, decía, estáis por Te ahí, pegué en y el pecho. sí, es Pablito Clave. Entonces, teníamos muy buena selección, bajo ese aspecto. Era táctico, porque es un buen libro de Don Luis Suárez. Yo lo quiero sacar, Leonardo, del tema futbolístico, si me permite y si me autoriza, porque el hombre es una expresión de su entorno, y en el entorno hay personas que influyen y que determinan su actuar. Usted cuenta con una esposa que es una gran artista. Ella ha sido laureada en Europa, en Chile quizás no ha sido reconocida. Me gustaría que habláramos un poquito de su esposa y de su obra. Bueno, qué bien que te acuerdes de las artes, porque como decía yo, no, el hombre no vive solamente de fútbol. Y hay una frase que me la dijo ella, que ni la política ni la religión seducen a las personas, pero el arte y el deporte sí que conviven con ellos. Eso sí que atrae. Pero en nuestro país, que son países subdesarrollados, eso no se toma en cuenta. Es cosa de ver nomás los programas presidenciales, las promesas políticas previas a las elecciones y la cultura, hablemos en general, la cultura, y ahí incluyo el deporte, no tienen espacio para debatir, para entusiasmar a la gente. Es como el pariente pobre de cualquier proyecto. Obviamente que está la educación primero, la salud, el trabajo, la previsión, hoy día está el medio ambiente, hoy día está la seguridad de las personas en las calles, la delincuencia pero la Fuera de justicia se control. vista gorda a veces. Bueno, y el arte, yo me he dado cuenta que el arte, fíjate, en otros países te reciben de una manera, pero como que si tú eras un artista, no, sin la farándula, sin la parafernalia. Mira, Roxana pinta hace un Valparaíso. Y ella se iba cuando se podía ir a los cerros de Valparaíso. Porque hoy día, si fuera con su campo, No. la saltan, no sé qué la tiran y le roban la cama. Entonces, ella iba, estaba casada, estaba soltera, prácticamente ya se había separado, tenía 3 hijas, iba a buscar in situ en el terreno las imágenes que pintó Valparaíso. Y las pintó cuando Valparaíso, esto no era patrimonio de la humanidad. Las pintó, hizo como, no sé, 30 obras, las expuso en el Congreso, las expuso por ahí en el club este alemán que existe por allí en calle Conde, en la subida a nivel 5, por ahí. Ecuador, hay un club alemán, también lo puso ahí, hasta que el alcalde se dio cuenta y le dijo, ¿qué presentamos para que Valparaíso sea mirado desde otra perspectiva? A la señora le invitan a la UNESCO en París. Nosotros estábamos viviendo en Portugal. Y podemos partir para allá y esta manera está muy buena. Llegaron a un edificio internacional. Entonces el señor Lavados nos dice, bueno, este es el espacio donde se van a exponer todas las obras de Valparaíso. Y el señor dice, bueno, como siempre los artistas, con su martillo, con sus clavitos las tripas frescas para colgar los cuadros. Entonces me dice, bueno, y a todas nos vamos para mañana venir a colgar todo. Entonces, se va, porque aquí hay un curador, significa un experto, para poner todas sus obras en relación a su obra. Nunca había pasado. O sea, tienes que ir a probar y tú tienes que estar claveando el día antes. Cuando hay la inauguración, si es que va el alcalde, si es que va la autoridad pertinente. Allá fueron todas las autoridades. Una anécdota. En ese tiempo, yo estaba en Zagreb, en Croacia, ya se había ido al Sporting, y yo seguía en el Sporting, y lo invitamos. Y al otro día, yo estaba con su señora acompañando en la exposición.
en la noche, al dar la Torre Eiffel, escrito restaurantes, llegamos, y estas son las cosas satisfactorias que le deja cuando el arte es considerado como tal. Y Yo ya no, vi, están yo no he visto muchas obras de su señora, solamente las que ha puesto usted en su muro en Facebook, pero hay una que me llama mucho la atención y que me seduce, que es esa dedicada a la matanza de Santa María de Iquique. Es bellísima. Sí, mira, esa es una obra. Mi señora, como muchos chilenos, no tiene ni idea de lo que pasó en la masacre. El Patricio Mann me dijo, Leonardo, no se dice matanza, me dijo masacre. Matanza es cuando matan animales. Claro. Masacre es cuando matan a seres humanos. Me dijo. O sea, que no es una matanza, no, masacre. Ya. Una masacre. Entonces, ¿sabes qué? Mi señora se dio cuenta que en un disco que tenía de Luis Arby de Quilapayún, la cantata Santa María de Iquique. Ella no hizo nada más que la semana después se va a Iquique con una hija, recorren todo el desierto por donde fue toda esta historia. Y llegó con un montón de fotos fue un verdadero genocidio, donde los obreros con sus mujeres y sus niños fueron masacrados en la escuela Santa María de Iquique por los órdenes del presidente Pedro Montt y el general, sí, entrenado. Le impactó tanto esa historia que empezó a pintar. Yo me di cuenta que los artistas que tengo pintan esos pintores, no, tiene que haber algo, un sentimiento en ese artista para que pueda volcar con esa pasión lo que ella vio, lo que ella sintió, lo que ella experimentó en ese desierto fascinante como era en aquella época. Dejar historia para mi libro, porque ahí hay una historia política que ahí me di cuenta que ni en la concertación está de como 40 cuadros de la que después de Santa María. No iba, ni en la concertación. La valoraron en Cuba, donde se gesta el más feroz capitalismo, Estados Unidos. Acá ella mandó esta bolsa de la escuela Santa María, donde los mineros, sus mujeres, sus familias van entrando en la escuela y después aparecen al otro lado unos cruces. Obviamente todavía no se creo. Fíjate que una galería en Nueva York la pidió como la boca para la portada de un libro de 400 pintores de todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes, Cacha? Extraordinario. El nombre de la obra, yo lo encontré extraordinario. Entonces los gringos ya podrán ser los agadillos del capitalismo, pero ellos saben dónde está la pasión, el sentimiento, el estilo, la calidad, el valor de la artista y la obra. Esto fue, nosotros, eso tiene una historia muy bonita, que yo también la cuento. Y se hizo con que lo voy a tener. ¿Cuál es el nombre de ella? Rosana Werner. Rosana, sí. ¿Cómo es Rosana? Leonardo, así como su señora está tan involucrada y vive de esta pasión que yo también la tengo detrás por mi madre, de la pintura, usted ha sido como atraído, porque sé que a usted toda la vida le gustó leer. Usted leyó muchos libros de filosofía, de estudios humanos, etc. Y ahora usted se abocó a la literatura. A la literatura, o sea, el contraste ha sido bien fuerte del fútbol técnico, ahora es la literatura, donde usted creo que en algunos 50 cuentos va a narrar sus amagues, su carrera, su vida. Bien hizo el camino. Mira, cuando uno está en el fútbol, uno convive con un entorno, pero así tan, yo diría, policromático, por aplicar un término pictórico.
ve gente de todos los colores, visita lugares, diferentes culturas. Entonces, si uno no quisiera contar eso en los términos que lo estoy haciendo yo, pero no es que ahora comenzó ahora con la pandemia este interés por recibir. Tú sabes que el año 70, cuando yo jugué en la Unión Española, nos concentramos en la hostería Las Vertientes, allá arriba en el cajón del Maipo. Y yo dije, voy a empezar a escribir todas las impresiones que en este momento tengo. Y entonces yo empecé a escribir desde que salíamos del bus, de la reacción de mis compañeros, desde cómo nos vestíamos en camarín, cuáles eran nuestros sueños, los gritos que hacíamos, a quienes nos implorábamos. Todo eso lo estaba escribiendo, y empecé a escribir toda esa liguilla donde Unión Española ganó por 10 puntos de ventaja el segundo. Pero el reglamento decía que los primeros 6 iban a una liguilla. Claro. En un aspecto absolutamente mercantilista. Y en esos 6 estaba Green Grove, Everton, Lota Schwager, la Chile, Colo-Colo y Unión Española. Y yo contaba todo eso, y en el último partido el Negro Beiruno hizo los 2 goles, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Y que no se vio en la televisión. El señor tapó la cámara. Claro, Mario Palestro, dicen que era Mario Palestro, un diputado del Partido Comunista. Tapó la cámara y no se vio el gol. Y esos escritos los tenía yo en el baño de la empleada cuando vivía en La Reina, y los tenía yo en unas cajas. Porque no funcionaban. Yes. Y no sé quién un día abrió la ducha, mojó todos los papeles y se fueron. Un desastre. Ese es un desastre. Un desastre. Yo lloraba, no sé cómo. Habría sido bien histórico lo que escribí en aquella época. Bueno, ahora me puse a escribir. Ahora me puse a escribir en la pandemia. Y ahí lo hago en un prólogo. Y mientras todos mataban el tiempo, yo lo quise revivir. Revivir mis tiempos. Empecé ahora hace 1 año y medio, en los años ya escribiendo este libro. Y espero que guste a los futboleros y a los no futboleros. Porque no hay ningún libro que le guste a todo el mundo, que guste contento a todo el mundo. Así no sabe cómo escritor. Bueno, estamos expectantes con la salida de ese libro. ¿Cuándo aparecerá? Está en la protección en este momento. Yeah. Ya tengo el título. Está en la portada, que también está ahí, estamos trabajando en la portada. Y todo lo demás es cosa técnica, nada más. Sí, bueno, ya está corregido. La gente no se imagina el trabajo que implica escribir un libro, no solo sentarse, pensar, escribir, corregir, después viene la cosa editorial, las pruebas, en fin, es un trámite bastante largo. Volvamos al fútbol mientras reaparece Roberto Mario, que se nos fue. Bien. Usted se ha transformado en una especie de, como dijéramos, formador de entrenadores y formador de jugadores, buscando el personaje integral, el entrenador integral. ¿Cómo debe ser un entrenador? ¿Qué atributos debe tener? Un entrenador debe tener mucho conocimiento, mucho conocimiento de los seres humanos. Tal como hoy día venía escuchando la radio, que hablaba una niña de que trabaja con adultos mayores. Entonces decía ella, los arquitectos deben saber deben ser geriatras, deben conocer cómo vive una persona de la tercera o la cuarta edad, porque es lo que necesita una persona de esas características para entrar a una casa. Si no puede subir un escalón, no le pueden hacer escaleras. Entonces ella decía, tienen que saber de salud, tienen que saber incluso hasta de medio ambiente, los arquitectos, para que puedan construir esa vivienda tan añorada que decía todo el mundo. Entonces los entrenadores también deben saber de todo, deben saber, pero hoy día tienen que saber incluso hasta de las últimas tecnologías. Hoy día deben saber cómo son las técnicas de la información, las técnicas. ¿Cómo me planto frente a un adolescente, a un niño, a un puber, a un adolescente?
a un adulto. ¿Cuál es mi discurso? ¿De qué manera ontológica puedo yo llegar a ese personaje? Que después tiene que realizar lo que yo le ordeno y después lo que él vaya a crear, a improvisar en una cancha donde hay 11 rivales que le quieren echar por tierra todo lo pensado. Entonces, un entrenador no puede quedarse solamente con ser un instructor. Tiene que ser un educador, ¿cierto? Porque hoy día hemos caído en eso, instrucción, 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 pero nadie educa, y no existe la palabra, integralmente. Esa cosa que yo digo, el jugador de hoy, ya no del futuro, debe tener fuerza mental. Y eso significa inteligencia para asumir esta profesión del fútbol. ¿Quién le habla a un niño? ¿Quién trata a un niño para que adquiera esa fuerza mental, para detectar es inteligente o no es inteligente para esta profesión? Entonces, eso nadie lo hace. Fíjate que yo tenía el otro día, encontré unos documentos y me gusta analizarlos, y yo digo, a ver, cuando hablamos de conocimiento, tenemos que hablar de habilidades y tenemos que hablar de actitudes. Entonces, el entrenador tiene que tener conocimiento, lo mismo que un jugador. Habilidades, lo mismo que un jugador, y actitudes, las mismas. Las actitudes es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de esto, yo la primera pregunta que yo le hice a los jugadores de la Sub-17 de Caputo, que me proponen mirar, que me permitieron dar una charla. Experiencia, la que no están dispuestos ustedes, muchachos, de esta Sub-17, ¿a qué están dispuestos a renunciar para ser futbolista de excelencia? Uno me dijo, profesor, ¿sabe? Yo estoy dispuesto a renunciar a la familia. Me callé. Y se afinó. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi amigo. Yo estoy dispuesto a renunciar a vacaciones. Sin dar ninguna opinión. Yo al final, esto yo siempre lo cuento, y al final me respondió, profesor, tengo que renunciar a mi adolescencia. Mira qué profunda la reflexión de ese muchacho. Englobó todo. Si tengo yo la posibilidad de ser un futbolista de excelencia, e irme de mi provincia, de mi ciudad, de mi pueblo, voy a tener que prescindir de la familia y morder la justicia de él. Si tengo que dejar a mis amigos, mi polola, mi novia, tengo que hacerlo también. Si tengo que, oye, no andar de vacaciones, tiempo libre, en cualquier momento que se me ocurra, tampoco. Eso es la adolescencia es la etapa más linda de nuestra vida. Estamos llegando al final de la primera parte de esta conversación. Queda muy poco tiempo. Vamos a tener un intermedio con un vídeo de un golazo de Leonardo Vélez, que nos sacamos por ahí en YouTube, hay de todo, ¿no es cierto? Y es un lindo gol, y vamos a seguir hablando de la formación integral de los entrenadores y de los jugadores en el segundo segmento. Ok. Corre el Pollo Vélez a toda velocidad. Ahí está el autogol clarito. Sus goles hicieron historia. Leonardo el Pollo Vélez, por la punta izquierda de la cancha, se llevaba por delante a muchos futbolistas. Parte del glorioso Colo-Colo 73 y de los mundiales de Alemania 74 y de España 82. A diferencia de muchos jugadores, él manifestó sus ideas políticas, adhiriendo a la izquierda en la década del 70, con todo lo que ello significaba. El pelotazo de Chamaco. Ahí va Leonardo Vélez. Grisoto por el centro. Zurda de Vélez. Golazo de Leonardo Vélez con el minuto número 6. Pizarro. Gol de Unión Española. Leonardo Vélez a los 11 minutos. Aprovechó desinteligencias en la saga universitaria. Unión Española 3, Universidad de Chile 0. Leonardo Vélez.
partido que corresponde a la liguilla de la Copa Libertadores. Avanza Luis Miranda, puntero derecho de Unión Española. Acciona siempre Miranda, eleva un centro, Pinedo, devuelve Vélez, queda solo Donate, gol de Unión Española. Leonardo Vélez, el capitán, en un excelente tanto en el Estadio Nacional. Leonardo Vélez, el puntero izquierdo, frente al conjunto de Unión Española. Novelo le cruzó el balón a la izquierda a Leonardo Vélez, el capitán de Unión Española. Manejó el balón por su sector, se acercó de nuevo Novelo, una excelente devolución de Novelo y Vélez finiquitó la jugada enviando la pelota a la red. Unión 2, Palestino 0, Leonardo Vélez. Qué golazo, ¿ah? ¿Te gustó, Roberto Mario? Buen gol, al estilo del Pollo, trabajado en el área. Pero volvemos con el tema del primer segmento, con el que finalizamos el primer segmento, que es el de la formación de los entrenadores y el cómo debe ser un entrenador, Leonardo. Ya. ¿Tú me dices cuándo? Ahora estamos listos, estamos al Ya. aire. Bueno, mira, un entrenador para que sea un verdadero líder creíble frente a los equipos que debe formar, tiene que tener gran conocimiento de la formación de equipo, de su propio equipo de confianza, que va a trabajar ahí codo a codo con él, y después ese grupo que él va a liderar para lograr los objetivos que se proponga. Pero ese entrenador no es solamente, tiene que estar basado en la experiencia como futbolista. Es uno de los grandes errores que se ha cometido en nuestro país, que por haber sido exfutbolista tiene todas las facultades para ser un formador, para ser un entrenador. Y así tenemos varios ejemplos de entrenadores que han fracasado porque no se capacitaron realmente como correspondía para liderar lo que te acabo de decir anteriormente. Entonces, si hoy día hablamos de que un jugador del futuro, que sea ya del presente, no del futuro, debe tener fuerza mental, y eso significa inteligencia para asumir esta profesión, una profesión muy difícil, donde hoy día está acosado por las redes sociales, donde hoy día recibe mucho dinero, estamos hablando de un 1%, a ese me voy a referir yo, de los papás que me están escuchando, el hincha que dice que todos ganan fortuna, mentira, No es así. es un 1%. Ese 1% tiene que saber por lo menos de finanzas, o saber de un buen contador, de un buen abogado, para que le oriente en cómo invertir bien lo que gana. Los demás es que los jugadores pueden perder el tiempo. Son 20 años de fútbol, por lo menos voy a poner el ejemplo mío, una referencia. 20 años de fútbol, que si yo me dedico solamente a jugar al fútbol, cuando se termine mi vida futbolística, voy a ser un ser inútil. Un jugador argentino la otra vez lo dijo en una revista por ahí, leí: a nosotros nos han enseñado a ser inútiles, porque todos nos hacen. El médico, tenemos problemas en la casa, aparte el médico en la casa atenderla mientras nosotros estamos en la concentración, tenemos que viajar, nos hacen todo el formulismo para llenar los diferentes documentos, certificados, formularios, etcétera, para viajar. Todo eso nos hace, que somos las niñas bonitas del fútbol. Entonces, tenemos que capacitarnos, no perder el tiempo. No perder el tiempo. Justamente tiene que hacer eso, empezar a buscar muchos elementos para poder ponerse a la altura, ser un hombre contemporáneo, no quedar rezagado. Y ya estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de habilidades, estamos hablando de actitudes. Entonces, cuando hablamos de un jugador que llega más o menos cabizbajo un camarín, uno tiene que tener la inteligencia, o por lo menos la sagacidad ontológica de detectar que este jugador no está bien. ¿Qué le pasa en su casa? Tener una reunión, hacerle un feedback si es que tiene un problema, que confíe en ti. Entonces, hay equipos que tienen de todos los cuerpos multidisciplinarios, como asistentes sociales, coordinadores, médicos, kinesiólogos, etcétera, etcétera. Hay otros equipos que no tienen eso. El entrenador tiene que hacer de todo. Entonces, estamos hablando de un fútbol subdesarrollado, pero en el desarrollado
uno tiene que decir jugadores con estas características, jugadores inteligentes, con conocimiento. Este jugador sepa que se tiene que adecuar a un nivel de formalidad para ser un futbolista profesional, para ser, a lo mejor no un referente para la juventud, pero que sea por lo menos un espejo para los niños de lo que hace. Las habilidades, no se comunica este jugador con la sociedad. Y las actitudes, es lo que yo te decía, la pregunta es, yo le digo pregunta al jugador joven, ¿jugar fútbol? ¿Qué sientes cuando juegas fútbol? ¿Qué piensas sobre ser jugador profesional? ¿Qué significa tu trabajo? Le hace esta pregunta al jugador. Entonces ahí tenemos ejemplos y ejemplos de jugadores que pudieron ser unos lumbreros, unos talentosos, quedan a mitad de camino, en la cesantía, en la pobreza, se desvían. Bueno, a mí me dicen que no diga esto, pero es la única manera de poder decirlo. Yo soy Roberto Mario. Se apuestan a las mujeres rápidas y a los caballos lentos. Eso es verdad. Leonardo, todo esto que usted plantea lo pudo plasmar en esa selección del 93 sub-17 en Japón. Usted tuvo una generación que usted la dirigió, la manejó, la armó, le dio la enjundia que ese equipo tenía. Usted se convirtió en el único entrenador chileno que es tercero en el mundo, pero jugando fuera de Chile. ¿No es cierto? Riera es tercero jugando acá. Pero esa generación que usted tuvo, ¿por qué se perdió tantas lesiones, tantos problemas y no llegó a ser una selección como la que hubo recién, una selección dorada? Porque estaban los jugadores, Poli, Rosenthal, el Neira, estaba Fran Lobo, o sea, esa selección fue de vida corta. ¿Por qué Pollo? Mira, yo te diría, no había que aplicar la palabra se perdió. Llegaron hasta donde tenían que llegar por las características de nuestro fútbol. En ese tiempo, nuestro fútbol no era mirado ni por Argentina, menos por México, menos por Europa. En ese tiempo, estos jugadores no tenían representantes, estos jugadores no los veían en ninguna otra parte. Viajaron porque fue una imposición y yo tuve que hacerle a la Dirección Técnica Nacional para que pudiéramos viajar y adquirir experiencia con jugadores que no iban a ir a pasear. Entonces, ellos llegaron hasta donde tenían que llegar. Rosenthal fue en su momento el jugador más caro del fútbol chileno, vendido a Escocia, $8 millones. Imagínate los tiempos que estamos hablando. Hoy día el que menos, no sé, $4 millones, Solari, argentino, Morales, no sé cuánto, para qué decir Sánchez, Vidal, Bravo, son otros tiempos. Tienes razón, yo siempre hago este análisis, ¿por qué no llegaron más arriba? Resulta llegó a los andaba detrás de él en el Real Madrid. Yo conversé con Vicente del Bosque cuando estaba a cargo del Real Madrid en la inferior, no tomaba todavía el primer equipo. Vaya, también era apetecido. El otro era Paul, que fue a entrenar al Manchester United. El otro era el Paco Galaz. El más chiquito era el Frank Lobo, que lo querían de Italia. Entonces, ¿por qué no llegaron? No me preguntes por qué. Porque ellos salieron de la selección, volvieron a sus clubes, y en los clubes ya ahí no supieron tener la paciencia para esperarlos. En su equipo tenían arriba de ellos, por ejemplo, los de Católica, tenían arriba a Gorosito, a Costa, tenían a, ¿cómo se llama este? Que era el seleccionador argentino, que tenía bigotito así. Gorosito. Gorosito era a Costa. También en ese equipo. ¿Cómo lo tenían? Jugadores, pero de primera categoría, era muy poco la ventanita que ellos podían asomarse. En el extranjero, o son jugadores influyentes de la plata, en Argentina. Estos propios jugadores en Italia, jugó en Colombia, lo mismo que Manuel Neira, Galaz jugó en México.
no podían llegar. La selección sub-17 llegan, no llegan ni en el 30% llega a primera división. Es un estudio que lo hizo, un análisis que dice con todas las revistas FIFA de los campeonatos sub-17 que me llegaban. Entonces, llegaron donde tenían que llegar. Imagino que recibieron este discurso que le estoy hablando yo a ustedes. Recibieron lo mejor que yo creo que es una beca del gobierno de turno de Patricio Elwin para estudiar en la universidad. Muchos lo hicieron, se recibieron de profesor de educación física y ahora están trabajando directamente con ese título. No ganaron, no llegaron al Barcelona, al Bayern München, a ningún equipo grande, porque es imposible. Digamos, la categoría de nuestro fútbol para que se fijaran en eso y no llegaron hasta donde tenían que llegar. Bueno, yo soy un convencido de que el deporte masivo, sacámonos del fútbol, hablemos del deporte, el deporte masivo y el deporte de élite se alimentan mutuamente. En la medida que tenemos un fútbol masivo o un deporte masivo, va a haber más gente, ¿no es cierto?, que puede llegar al deporte de élite. Yo quiero preguntarle, Leonardo, ¿quedó conforme con el primer borrador, con el borrador de la nueva Constitución respecto del deporte? Porque usted fue uno de los que hizo campaña, ¿no es cierto?, para lograr que sea considerado en la nueva Constitución. Sí, hice campaña, me pidieron si podía poner mi nombre. Yo dije, en una misión como esa, ¿cómo me iba a negar? Y porque el deporte, como empezamos la entrevista, el deporte ha sido mirado en menos en nuestro país. Y hoy día, con esta nueva Constitución, lo que yo pedía era que de una vez por todas el deporte, la recreación y la actividad física, que hay que agregar, tengan rango constitucional. Y eso son palabras mayores. Felizmente lo va a tener. Va a tener rango constitucional, porque ya se están dando cuenta los líderes políticos, tanto en dictadura, en democracia, de izquierda, derecha, de centro, el deporte es uno de los vehículos más importantes para mejorar nuestra sociedad. Y esa sociedad que hoy día cada vez está más obesa, cada vez es más sedentaria, cada vez está consumida por la tecnología, donde un aparatito, una pantalla la tienen en la palma de la mano o en su casa con un notebook, cada vez más sedentarismo. Aparte de la mala alimentación, que también eso tiene que ser parte del deporte. No darle rienda suelta a todo lo que nos ofrece los apetitos de nuestro cuerpo reciente de comer comida chatarra, educar también. Y todo esto lo venimos diciendo años y años y años y no se mejora. ¿Pero por qué? Porque los que tienen que impregnar de deporte a nuestra juventud, a nuestros niños, no tienen los conocimientos. Y esta es una crítica que yo hago a todas las escuelas de fútbol que existen. Hay muchas escuelas de fútbol que crearon una escuela de fútbol para luchar contra la droga. Y no tienen idea ese profesor cuál es una droga blanda, una droga dura. ¿Qué significa el alcohol? ¿Qué significa el tabaco? Que son las primeras drogas que empiezan a experimentar hombres y mujeres en el colegio. No hablemos de la marihuana y ya drogas más duras que están saliendo. Entonces, todo es capacitación, formación, conocimiento. Y esta nueva Constitución, por lo menos lo que yo veo, que la cultura va a tener un buen espacio y el deporte todavía mejor. Claro, sí. No, quiero decir una cosa, Roberto Mario. Eso está en el artículo 290, perdón, el capítulo 290, artículo 22, el que todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. Ese quería decir, por lo menos hay un capítulo dedicado a eso en la nueva Constitución. Sí. Roberto Bueno. Mario, disculpa. Me encanta el discurso, Pollo. Yo lo entiendo, lo asumo, es progresista. Lo que te plantea es trabajar sobre la base con equipos multidisciplinarios, pero me llama la atención, por ejemplo,
Su último paso por Unión Española, usted tenía un buen equipo, tenía buenos jugadores, y usted tuvo que dejar esa Unión Española porque hubo una separación en el vínculo entre usted y los jugadores, al grado que usted tuvo la determinación de irse porque, hablando muy chileno, como que le hicieron la cama. Usted era un técnico influyente, metódico, trabajador, estudioso. ¿Y por qué le pasó eso? Porque usted dejó de entrenar ahí, pollo. Sí. Mira, la historia es así. Yo llegué de Europa, terminó mi contrato en Sporting, y de un día para otro me llama Jesús Goya, presidente de Unión de aquella época, y me dice que tenían que rescindirle el contrato a Juvenal Olmo porque no le iba bien al equipo y pensaban en mí. Entonces yo le dije, Jesús, mira, yo voy siempre que termine el contrato primero Juvenal Olmo. Una cuestión ética. Yo me dijo, no, que ya estamos listos, a la tarde viene a firmar el contrato y me gustaría que nos diera tus condiciones. Nos encontramos ahí en la avenida Tobalaba y estaba Juvenal. Y conversamos, Juvenal, bueno, ¿qué te diga? Voy a subir yo. Incluso el que me instó a firmar por Unión Española fue Manuel Pellegrini, porque estábamos en el colegio entrenador y yo le digo a Manuel, oye Manuel, ¿qué te parece? ¿Es conveniente que vaya a la Unión Española tal como está, decadente en el plano dirigencial? No tienen plata. Entonces me dijo Manuel, es peor, firma, me dice, es peor que estar cesante. Así fue la respuesta que me dio Manuel. Él fue el que me instó, me motivó y yo fui arriesgando todo. Llego a ese plantel, un plantel que no era formado por mí. Había un jugador que, arquero, le echó un coso, pero voy a nombrar con todas sus letras, que me hizo la vida imposible. ¿Sabe por qué? Porque yo quería un fútbol de más ataque con Sebastián Miranda, que era entrenador de la U, de lateral derecho, un muchacho muy decente y tenía mucha velocidad, le faltaba una técnica, pero era guapo. Y el chico Aldea era un lateral izquierdo, que también yo lo quería como dos laterales y que subiera y que bajara. ¿Qué pasaba? Ocio se sentía muy desprotegido cuando íbamos al ataque. Yo no gasté el objetivo de ser un equipo de ataque porque los primeros 7 partidos no perdimos ninguno. No perdimos ni con Colo-Colo en el Estadio Nacional, que se tendría que haber jugado en Santa Laura. Bueno, y ahí empezó Costo a juntar al equipo cuando no se esperaba que los jugadores se juntaran en la mitad de la cancha, ni al entrar, ni en el entretiempo, ni al salir. Y le decía a los jugadores, no, que no se vaya Sebastián, que no se vaya Andrea, que dejen 4 atrás, no podemos. Y me empezó a hacer la cama. No sé, porque yo tenía jugadores que eran muy conservadores. ¿Entiendes? Y bueno, y eso empezó hasta que un día, en un entrenamiento, los chicos de la Escuela de Fútbol de Unión Española van a ver el entrenamiento nuestro en la cancha principal. Y Nixon incluso tenía la grosería flor de labios. Le decía a la defensa, voy a decir la palabra, CTN, tú sabes lo que significa. CTN, baja, que tiene león, caquita, y los chicos de la Escuela de Fútbol, mirando. Aquí no práctica. En la mañana me enseñaron que no reaccionara al tiro, sino que al otro día, deja pasar un día para construir ciertas actitudes como entonces yo le digo, muchachos, la práctica de ayer estuvo bien, pero hay todo que me preocupa. Nelson, ¿cómo ustedes dirigir a tu defensa sacándole la madre a Pablo Ortega, sacándole la madre a Pablo, a Sebastián, a Andrea? Mira, que bonito está el huevón que está en contra de todo aquí en Chile, pero no sacarle la madre a todas estas personas. Los chicos de la Escuela de Fútbol, ¿qué ejemplo le damos? ¿Sabe cuál fue la respuesta del coste? Reflectó, si usted quiere estar en una familia cesante, yo me voy.
¿Qué es eso? Cambia tu actitud. Cambia tu verbo, cambia tu idioma, cambia. Eso es lo único que tiene. Y allí se construye hasta que dice otra cosita y le digo a los dirigentes, quiero que Nelson Cruz se vaya. Junto con Juan Umundo, que era el partner de él, y que andaba cojo porque tenía una pierna más corta que la otra. Entonces yo dije que los dos se van. ¿Sabes lo que hizo el plantel? Arrastrado por los líderes, porque había uno que estaban de acuerdo conmigo. El plantel se va en pleno a la sede de Unión Española a decirle al presidente que no se vayan los jugadores. ¿Sabes lo que yo hice? Me di una semana, puse a los dólares de arquero, fuera Costo, fuera Umaña, y los jugadores se fueron. Empezamos a tener 2 o 3 partidos. Entonces yo le dije, no, aquí, le digo a mi señora, a Roxana, le digo, un entreno más. Pero voy a tener mejor calidad de vida. Y va a entrenar más. ¿Sabes? Me dije, ni representante, ni allá, ni acá, no, ninguno. Si podría presentar un proyecto conmigo, ahí me metía en una cancha azul. Pero no quise más. Esa fue la gran decepción mía de estos jugadores en español. Bueno, siempre hay elementos disociadores. Nosotros a través del periodismo, con Roberto Mario reporteábamos, no podíamos entrar a la intimidad del camarín, a conocer lo que realmente pasaba en muchos planteles, pero vislumbrábamos la presencia de jugadores disociadores, porque también tenían algunos problemas con nosotros. Uno de los que tuvo problemas con nosotros fue Nelson Cosio, precisamente. Bueno, les cuento algo más. Yo venía de Europa y yo quería entrenar, tener jornadas dobles, mañana y tarde. Entonces, cuando le digo a los jugadores, cuando recién llegué, me dicen, profe, se acerca el flaco Medina, y me dice, profe, lo que pasa es que no tenemos plata, nos hemos pagado hace 2 meses. Sí, no, la plata que tenemos para ir a cumplir el entrenamiento en la mañana. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Cómo tengo que conseguir? No hay, pues me dice, profe, algunos no tienen para micro, los que no tienen auto, y nosotros que tenemos auto tenemos que echarle de encina. Y como yo venía solvente de Europa, yo les digo, a ver, y si les paso plata a ustedes, ¿cuánto necesitamos? Hacen una lista, ya, 400.000 pesos. Entonces, yo les digo, ya, no se las pago. Cuando les paguen el sueldo, me devuelven la plata. Imagínate, entrenar de esa manera. Pero era una forma, yo diría, imprudente para lo que yo pensaba como profesión. Entonces era la Unión Española más decadente de la historia, me tocó vivirla a mí. El Everton más decadente de la historia, me tocó vivirlo con Costa y Castillo. Porque no tuve suerte en el fútbol. Leonardo, te quiero ser bien honesto, ¿eh? Yo para esta conversación que hemos preparado con Ernesto para conversar contigo, hemos hablado con mucha gente preguntándole por ti, como jugador, como compañero seleccionado, la asociación de entrenadores, etc. Y debo ser bien directo y decirte que no tienes mucho cariño dentro de tu medio, y todos lo atribuyen a un dolor que tienen contra ti por el hecho de cuando estaban en la asociación de entrenadores, se adjudicaron un proyecto, pero un proyecto que tú lo hiciste con mucha anticipación en el tiempo. Esto era el 2011 y tú querías hacer clases, enseñanza a los técnicos nacionales vía online, algo que todavía no estaba en nuestro sistema. Sí. Y después se comprueba que la empresa que se lo adjudica con unos 40 millones de pesos que vienen de Chile Deportes, que los envió Arturo Sala, se mal ocuparon, porque estabas tú formando parte de la misma empresa que prestaba servicio. Y para algunos dijeron que esa situación, que todavía están juntando los documentos, les creó un mal ambiente contigo. ¿Es tan así, Leonardo? No, mira, para empezar esto, me acusaron de asociación ilícita. Eso. ¿Saben lo que es eso?
asociación ilícita, Sí, claro. que acusan a los terroristas. Sí, sí. Ya. Fuimos a la justicia, salí, pero absolutamente, como se dice la palabra, ¿cómo dice? Absuelto. Una cosa es temporalmente absuelto porque todavía hay investigación. Fui definitivamente absuelto. La justicia me encontró razón. Ahora, te voy a explicar el por qué. Cuando yo llegué de Europa, con un amigo y uno que entendía mucho de comunicaciones, de la tecnología, empezamos a idear un proyecto para capacitar a los entrenadores del fútbol amateur. ¿Y sabes por qué? Porque el INAF se creó, el Instituto Nacional del Fútbol Profesional, a través del INAF. Y a nosotros, como entrenadores que hacíamos los cursos, nos dejan a un lado. Entonces yo vengo y le digo al director, ¿no?, en el cual yo era secretario, Carolina Peña me dijo, vente acá, cuando yo llegué de Europa, soy secretario. Entonces yo le presento, ¿saben, muchachos? Ya que nos quitan la potestad de hacer los cursos de entrenadores profesionales, ¿por qué necesitamos el mundo amateur? Hay 5.000 clubes. Cada club necesita por lo menos 3 entrenadores. Vamos multiplicando. 3 por 5, 15. 15.000 entrenadores para poder capacitar a lo largo de todo Chile. No como se hacía hasta el día de hoy, les dije, llevando entrenadores para 2 días en Arica, para 2 días en Punta Arenas. No. Hoy día utilicemos la tecnología, la educación a distancia, e-learning. Entonces le agregué otra cosa. El I de larga significa dónde, que significa esencial. Es decir, la gente aprendía por internet, pero también tenía los exámenes que hacerlos presencialmente. Era demasiado para la época. Era demasiado. Y los entrenadores, colegas, el que no, que aquí, que allá, porque Peña dijo, me gusta, y si han visto, bueno, tengo todos los documentos, por eso fui absuelto. Capitán Peña dijo, me gusta. ¿A usted? Pues el entrenador antiguo, dijo, el entrenador se hace en el rigor, en la mañana, a las 7 de la mañana, con los pies mojados. Utilicemos los tiempos. Además, las distancias que país tan largo no nos permite hacer Capitán esto. ¿Qué hace un entrenador de Arica para capacitarse? ¿Qué hace un entrenador de Antofagasta? ¿Qué hace un entrenador de Puerto Montt? Los extremos de Chile? Y no tanto los extremos, de aquí de la octava región de Concepción, venir a Santiago, a Minar. Entonces, me dan una correspondencia de deporte. Y Arturo Salá no quería. Arturo Salá, porque era de la vieja cuña de entrenadores, no creyó en eso. Sí, ¿cómo se llama Velasco? El que era radical. Néstor Velasco, Néstor, fue director de Chile Deporte. Ya también, Velasco. Era del Partido Radical. Él fue director de Chile Deporte. Y junto con Hernando Muñoz, que era el PPD, que se dio cuenta de la envergadura del proyecto, él empujó el proyecto y lo entregan 30 millones de pesos para hacer los volúmenes, los ángulos, pagarle a un psicólogo, pagarle a un kinesiólogo, pagarle a todos los profesionales que iban a delinear el proyecto, el texto de cada disciplina. ¿Saben lo que pasó? Las boletas correspondientes queda un cheque de 20 millones. Ellos vieron, como una idea mía, oye, pero ¿qué tal el tú? Nosotros queremos manejar el proyecto, pero Gustavo, si tú no sabes que te año no. Era el entrenador de ese tiempo de italiano que también fue parte del directorio. Una vez, para explicar este proyecto con un proyector, un backshow, pero estaba asombrado cómo la imagen salía del computador allá. Imagínate el nivel de nuestros entrenadores.
no captaban esto, la tecnología. Frente a eso empecé a encontrar resistencia. Y empecé a encontrar resistencia y se empezaron a plegar, hicieron una campaña. En esto, cada entrenador que está cesante va a tener pega, imagínate 15.000 entrenadores. Ella para tener pega nuestros entrenadores que estaban manejando un taxi, que estaban cesantes, que no tenían pega, todo. Entonces ellos van a tener ahí un trabajo. Lo supieron entender los tiempos. Esto fue en 2000, en 2002. En 2002, 22 años, 20 años. Bueno, esta idea fue hace 20 años, no tuvieron la capacidad, la visión de futuro. Hoy día todos aprenden a través de esto. Lo mismo que estamos hablando nosotros, nosotros estaría aquí capacitando como senador, la superficie de contacto, mira, este es el sistema, este es el método, estas son las preguntas, era todo un trabajo de extraordinario. Todavía no tengo, creo que lo voy a sacar. Fuiste muy adelantado, Pollo. Demasiado adelantado fue esto para mis colegas. Entonces, cuando ellos me dicen que yo tenía intereses, claro que yo tenía un interés, pues si yo había puesto plata para pagarle al ingeniero, para pagarle a esto, para poder implementar los diseñadores, los developers, que se llaman en inglés, se traduce como los desarrolladores, había que poner plata para poder desarrollar esto, porque no tenía ni para pagar la luz. Yo te digo todo. Muchos colegas que fueron a llegar sobre el proyecto no pagaban como Pedro García, que hace 2 años no pagaban las cuotas del colegio. Y yo lo demoré delante del director. Entonces, esto fue la envidia. ¿Sabes lo que me dijo que cuando en el directorio, Nelson Acosta, cuando me escuchó que yo había dicho, a nosotros tenemos que interesarnos en el fútbol amateur como colegio entrenador? Y Nelson Acosta me dijo, ¿quién anda que buscó eso de entrenador? ¿No? Hasta ahí no llegó a la conversación. No teníamos espacio. Ese espacio que se perdió, mira, claro, este proyecto Chile Deporte le hizo la cruz al colegio entrenador. Nunca una organización había desarrollado un proyecto como ese. Se entregaron las boletas por los 20 millones y entregué el cheque de los otros 20 millones restados. El pequeño averiguar sobre esto, que vaya a Chile Deporte y si quieren integrar en la justicia. ¿Dónde se ha ido la palabra? ¿Dónde se ha ido ese problema? Puedo pagarle a un abogado para limpiar mi nombre. ¿Quién se tiene amigo de esto? Todavía que no se le ocurrió Videla. Don Gustavo Hernández, bueno, el que murió Luis Santibáñez, Gustavo Cortés, Raúl Campeña calladito porque un documento está con la firma de él, y así. Para qué decir. Entonces, fue una reacción visceral, no fue bien pensada, egoísta, y la envidia que existe entre los seres humanos. Bueno, nosotros con Roberto Mario estamos retirados del periodismo y jubilados, y vemos las cosas quizás con más objetividad que cuando estamos metidos en el ruido. Y yo tengo la impresión de que Leonardo Belli está predicando en el desierto. ¿No le parece a usted de repente que predica en el desierto? Sí, yo creo que sí, porque incluso mi señora me dice, todo esto que estamos hablando, de esta forma de una enseñanza más moderna, felizmente tengo estudios de Europa, trabajé con Ascar Gorta, con Mirko Yossi, trabajé con Pellegrini, con Arturo Sala, viajé a Clairefontaine, a Florencia, donde está el centro de formación de los italianos, estuve en Inglaterra, en el Tottenham. Entonces, todo eso se lo quise entregar a la ANFA, y la ANFA tampoco me entendió. Mi señora me dijo un día, ¿para qué te exiges tanto? Le está entregando perlas a los chanos.
Oye, pero esa es la mediocridad propia del sistema en que estamos inmersos nosotros. No poder entender el progreso, ¿no? Los avances, la tecnología. Habla de eso, de... Te voy a poner un ejemplo, Roberto Mario. Hace 2 años atrás, Alejandro Pérez, expresidente del tenis, nos juntábamos mucho en Santiago. Está muy dedicado al golf hoy día, a realizar eventos de golf y llevar el golf a las escuelas pobres. Le ha ido bastante bien, pero me dijo, Leonardo, necesito tu ayuda. ¿Para qué? Mira, contraté a Julen Lopetegui, entrenador de la selección española. Entrenador de la selección española previo a ir al Mundial de Sudáfrica, creo, ¿no? O el de Rusia, no me acuerdo. Creo que el de Rusia. Él viene a dar una charla 3 días, teórico y práctico. Sí, ¿cuánto cuesta? Tanto. Pero dije, mira, le dieron la invitación a todo el mundo. ¿Sabes cuántos se inscribieron? Entonces se inscribieron para traer a ese entrenador de la selección española, que a los días después fue entrenador del Real Madrid. 11 entrenadores, 7 del fútbol amateur y 4 del fútbol profesional. No puede ser. Se abortó la visita de Lopetegui, porque con esa asistencia era un insulto para un hombre como él. De todas ¿Te das maneras. cuenta? No puede. Esto habla también. Ojo, que después, viendo que había resistencia, y pongo el ejemplo, si costaba 60.000 pesos, daban facilidades para pagarlo en 10 meses. O sea, no facilidades para ir a capacitarse. Oye, no era... Alejandro Pérez dijo, bueno, irse a fútbol. Yo estaba inscrito como alumno, pero no se pudo realizar. Esto es lo que pasa con nuestro entrenador. Y yo en mi libro tengo mi opinión de quiénes han sido los que se han opuesto al desarrollo de nuestro fútbol. Y obviamente que los entrenadores nuestros tienen mucho que ver. Nos queda un minuto para despedirnos, Roberto Mario. Sí, yo al despedirme quiero darle las gracias a Leonardo por la gentileza. Hemos podido hablar hartos temas, ha sido un verdadero abanico de temas, pero no puedo dejar de decir, así como Fernando Rivera fue tercero en el mundo con Chile acá, dirigió a la Pantera Negra, que era el gran jugador de Benfica y uno de los mejores del mundo en ese tiempo, y Leonardo también en Portugal con Mirko trabajó y le dio las primeras armas y lo ayudó a formarse a Cristiano Ronaldo, quien a mi parecer hoy es el mejor jugador del mundo, un delantero como pocos. Leonardo, así que mis felicitaciones y reconocimiento. Gracias por acordarte. Un jugador que grafica justamente lo mismo que yo en mi charla pongo como ejemplo, que es un jugador que dejó la isla de Madeira, un jugador que dejó a su madre, un jugador que dejó a sus amigos, un jugador que dejó todo su afecto para llegar a Lisboa y estar viviendo en la casa del jugador a través de una sola palabra. Y yo